Buenas tardes, gracias por el tiempo y la deferencia que tienen en asistir a la conferencia que hoy ofrecemos. Por supuesto, uno de los investigadores más importantes en el mundo de la neonatología, el doctor Máximo Bento, a quien sin más preámbulo, por todas las publicaciones y conocimientos que tienen de las lecturas que han realizado de sus artículos, dejo para que pueda dar inicio a su disertación de esta tarde. Gracias, doctor Máximo. Pues muchísimas gracias, José. Es un placer estar esta tarde aquí con todos ustedes. Acabo de recibir un mensaje del doctor Cegarra, un gran amigo. Le envío saludos a él y a todos sus compañeros y recuerdo muy bien el tiempo pasado en Lima con ellos y el disfrute que tuvimos. Bien, el tema que he escogido es la nueva guía europea que publicamos un grupo de neonatólogos en 2019 en la revista Neonatology. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Sí, encantado. Y habla sobre el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Siguiente, por favor. Aquí está, ustedes tienen... siguiente, por favor. Estos son el panel de expertos que realizamos entre 2017 y 2019. Durante esos 3 años nos reunimos para elaborar la guía que salió en 2019. Tienen ustedes, son todos gente muy conocida. El doctor Saugstad está arriba, está el doctor Grayson de Dinamarca, etcétera. Bueno, muchos compañeros de distintos países, Finlandia, Inglaterra, Henry Halliday, el doctor Arian Tipas de Holanda, Charles Rehr de Inglaterra, etcétera. Siguiente, por favor. El esquema que vamos a seguir vamos empezando en primer lugar por la definición de síndrome de distrés respiratorio idiopático, lo que también es conocido como enfermedad de las membranas hialinas, y se caracteriza fundamentalmente por una insuficiencia respiratoria que comienza prácticamente en el momento del nacimiento y principalmente ocurre en los recién nacidos pretérmino. Cuando más pretérminos son, más probabilidades hay de que inicien el distrés respiratorio más precozmente. Esto no quiere decir que en los prematuros tardíos o incluso en los niños a término, en algunos casos excepcionales, pueda ocurrir, y entonces siempre nos tenemos que preguntar si la etiología es de causa genética. El distrés respiratorio idiopático está causado por un déficit o una falta de surfactante alveolar o un consumo excesivamente rápido del mismo por factores coadyuvantes como puedan ser infecciones, procesos de reanimación, asfixia, etc. La presentación clínica es un clásico distrés respiratorio caracterizado por una apnea con retracciones inter- y subcostales, quejido expiratorio, cianosis muchas veces, etc. La evolución de no ser tratado el paciente es hacia una insuficiencia respiratoria muchas veces irreversible que conduce a la muerte del mismo, y en otras ocasiones un distrés respiratorio agudo que dura 3 o 4 días, pasados los cuales el bebé empieza primero con una diuresis importante y luego una mejoría clínica hasta su normalización. Este proceso de resolución al tercer o cuarto día es propio de niños de más de 1.500 gramos. Por debajo de 1.500 gramos, pero sobre todo por debajo de 1.000 gramos, la evolución suele ser a una insuficiencia respiratoria grave con una gran mortalidad. La radiología, que ha sido descrita ampliamente en la literatura, se caracteriza por una imagen de vidrio esmerilado que abarca al tórax, a los ambos hemitórax, y la presencia de un broncograma aéreo muy fino en la periferia del pulmón. Siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes la radiografía donde se ve claramente la imagen de vidrio esmerilado, que es difusa y generalizada, y si se fijan bien en la parte periférica se ven pequeños broncogramas aéreos que son patognomónicos. Siguiente, por favor.
¿Cuáles los objetivos en el manejo clínico? ¿Cómo nos tenemos que enfrentar a este síndrome de estrés tan frecuente en la prematuridad? En primer lugar, tenemos que maximizar el número de supervivientes y, en segundo lugar, minimizar los potenciales efectos adversos derivados del tratamiento. Por lo tanto, mientras que muchas intervenciones recomendadas son el resultado de estudios clínicos aleatorizados y controlados, hay otras que realizamos a diario y que son parte de nuestras intervenciones y que no han sido validadas suficientemente por la evidencia. El objetivo de esta guía 2019 es intentar que la mayor parte de nuestras intervenciones estén avaladas por la evidencia científica basada en estudios clínicos aleatorizados y controlados. Siguiente, por favor. Nosotros hemos clasificado dentro de los artículos que hemos revisado, somos un grupo, como han visto ustedes, de 8 o 10 personas a los cuales se nos ha asignado la revisión de la bibliografía más reciente de 2017 a 2019. Eso no quiere decir que no incluyamos artículos previos que son clásicos y hay que comentar. Y hemos analizado los niveles de evidencia como se señala en esta diapositiva. El más alto nivel de evidencia de mayor calidad es un metaanálisis o una revisión sistemática o un estudio aleatorizado y controlado, que es el nivel de evidencia 1++. Y así vamos bajando hasta los niveles de evidencia más bajos, que sería el nivel 4, que consiste en la opinión del experto. Siguiente, por favor. Unido a los niveles que he señalado anteriormente están los grados de recomendación. Una vez vemos el nivel de evidencia de un artículo, a continuación tenemos que recomendar si es una recomendación A, es muy recomendable, altamente recomendable y se debería utilizar ese protocolo, y en el grado D es una evidencia muy débil que no justifica siempre la utilización del protocolo. Siguiente, por favor. Bien, los apartados de los que vamos a hablar van a ser el cuidado prenatal, la estabilización en sala de parto, el tratamiento con surfactante, la suplementación con oxígeno, el soporte respiratorio no invasivo, las estrategias de ventilación mecánica, tratamiento o profilaxis de la sepsis, cuidados de soportes y miscelánea y cuestiones pendientes. Al siguiente, por favor. Cuidado prenatal. Siguiente, por favor. Hechos importantes son, en primer lugar, la regionalización. Es decir, todas aquellas embarazadas que estén con amenaza de parto prematuro y que tengan menos de 32 semanas de gestación deben ser trasladadas a centros de referencia con experiencia en el manejo de grandes prematuros. Es decir, la mejor atención posible que podemos hacer a un bebé es trasladarlo antes de su nacimiento a un centro especializado. El parto en los hospitales periféricos o en las maternidades de niveles bajos de especialización pueden dar lugar a una reanimación no bien realizada, a una insuficiencia respiratoria más prolongada, que hace que cuando llegan esos bebés a los centros de referencia ya estén muy deteriorados y las posibilidades de la supervivencia íntegra sean menores. Siguiente, por favor. Corticoides antenatales. Desde luego, todo el mundo sabemos ya y se mide la calidad de la asistencia neonatal de un país por el porcentaje de bebés prematuros por debajo de 34 semanas que reciben corticoides antenatales. La tanda debe ser inmediatamente administrada cuando hay un riesgo de parto prematuro. Una segunda tanda de corticoides estaría indicada en caso de que el feto tenga menos de 33 semanas y hayan pasado 2 o 3 semanas desde que se le administró la primera, y si existe alguna otra indicación obstétrica. Esto quiere decir que si una señora ingresa a las 24 semanas de gestación en el hospital y los obstetras son capaces, le ponen corticoides y son capaces de frenar el desarrollo del parto, frenan el parto, la dinámica, y esa señora está 2 o 3 semanas en reposo y luego se vuelve a poner con dinámica de parto o se le va a hacer una cesárea
programada por riesgo fetal o riesgo materno, se le puede administrar una segunda dosis. Y esto es un grado de recomendación de tipo A. Los esteroides prenatales también están indicados en caso de cesárea electiva, en ausencia de dinámica, hasta el término del embarazo. Sin embargo, tiene que haber una indicación médica clara para realizar una cesárea precoz. Y las cesáreas selectivas no deberían ser realizadas nunca en edades de gestación menores a 39 semanas. Soy conocedor de que en muchos países latinoamericanos, por ejemplo en Brasil, el índice de cesáreas en ciertas maternidades puede llegar al 80 y al 90%. Esto es una auténtica barbaridad. Y entonces, realmente, en estos casos se ven muchas veces obligados los neonatólogos y los obstetras, si hacen tantas cesáreas, a administrar muchas dosis de corticoides que en realidad no harían falta si se hubiera dejado terminar el parto de una forma natural. También en prematuros tardíos se puede considerar la administración de esteroides antenatales si no hay una coriamnionitis. Esta tampoco tiene tanta, es una evidencia C2. Siguiente, por favor. Sulfato de magnesio. Esto es una innovación que llevamos ya unos años utilizando y que el sulfato de magnesio se ha comprobado que si se administra a mujeres con riesgo inminente de parto prematuro, reduce la incidencia de parálisis cerebral a los 2 años en un 30%. Los beneficios a muy largo plazo están menos claros y se debería administrar a toda mujer con menos de 33 semanas de gestación y riesgo de parto inminente, es decir, con una dilatación cervical de más de 4 centímetros para un bebé de menos de 33 semanas. Estamos realizando en la actualidad estudios para ver cuáles son los mecanismos de acción del sulfato de magnesio, especialmente viendo temas de estrés oxidativo en el bebé cuando se le administra el sulfato de magnesio a la madre. Por eso digo que el nacimiento en una unidad preparada permite dar corticoides y dar sulfato de magnesio y entonces el bebé nace en muchas mejores condiciones. Siguiente, por favor. El sulfato de magnesio, aquí tienen unas estadísticas de una revisión importante que se realizó en 2019 en el Journal of Obstetrics and Gynecology y como pueden ver hay un riesgo relativo de muerte o parálisis cerebral de 0,85, o sea que es altamente significativo en una población de 4.400 bebés. El parámetro muerte o parálisis cerebral moderada también es de 0,85. Cualquier tipo de PC, vean ustedes, un riesgo relativo de 0,71 y una afectación menor, o sea, una protección frente al retraso motor de características motoras importantes, macromotoras, podríamos decir, de 0,60. O sea que se ve aquí en esta diapositiva la gran eficacia del sulfato de magnesio antenatal. Siguiente, por favor. Diagnóstico de parto pretérmino no es una cosa sencilla y el uso de tocolíticos es una asociación que tenemos que hacer. En nuestra maternidad estamos frenando un porcentaje elevadísimo de partos muy prematuros, facilitando así la maduración del pulmón fetal intraútero y pudiendo programar el parto del bebé con los equipos de reanimación completos. Podríamos decir que el parto prematuro se diagnostica en mujeres con síntomas de trabajo de parto prematuro, midiendo la longitud del cérvix y también determinando la fibronectina para evitar la hospitalización innecesaria, el uso de tocolíticos y de esteroides antenatales. La eritromicina administrada a madres con rotura prematura de membrana sin haber iniciado trabajo de parto es una indicación interesante ya que reduce el riesgo de parto prematuro con una calificación de recomendación de grado A1. Los tocolíticos deberían considerarse un uso breve en embarazos muy prematuros. Estamos hablando de embarazos por debajo de 28 semanas para tener tiempo de completar la administración de esteroides antenatales y o facilitar el transporte hasta un centro de referencia perinatal o un transporte seguro. Por lo tanto, 3 intervenciones, medidas
de longitud y fibronectina para ver si hay parto prematuro, segundo, eritromicina y tercero, tocolíticos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los cambios que hemos realizado en la sala de partos en nuestro país, en España, que aquí vienen descritas en este trabajo que publicamos recientemente en Neonatology, y que los objetivos eran evaluar la influencia de cambios introducidos en el cuidado antenatal a prematuros muy, muy extremos, de 22 a 26 semanas. Comparamos dos periodos, 2002 a 2006, frente a 2007-2011. Y queríamos saber qué habíamos cambiado entre esos dos periodos y cómo esos cambios habían influido en la morbilidad y en la mortalidad. Siguiente, por favor. Aquí ven ustedes cómo tuvimos unos resultados significativamente mejores en el segundo periodo. Ven que es un análisis de un número importante de bebés por debajo de 28 semanas, o sea que son bebés muy pequeños, 2.300 en el primer periodo y 2.700 en el segundo periodo, o sea, una cifra altamente significativa que le da valor a estos resultados. Sobrevivieron significativamente más bebés en el segundo periodo, sobrevivieron más bebés sin daño cerebral en la segunda columna, sobrevivieron más bebés sin displasia broncopulmonar y sobrevivieron más bebés sin morbilidades mayores. Siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los factores que consideramos importantes que cambiaron en este periodo y que facilitaron la mejor supervivencia íntegra de los bebés prematuros? En primer lugar, lo que les he comentado antes, la regionalización. En este periodo, los niños prematuros que nacieron fuera de un gran hospital se redujeron del 11% al 8,9%, que es altamente significativo. Subimos la tasa de corticoterapia antes del nacimiento de un 69 a un 80,8. Las cesáreas permanecieron y se incrementaron al 48% en los grandes partos prematuros, especialmente en los gemelares, y la utilización de la ventilación no invasiva, la CPAP, en la reanimación se multiplicó de 7,8 a 20,7. Y los resultados principales que obtuvimos fue una reducción significativa de la muerte en la sala de partos, un aumento de la supervivencia y un aumento de la supervivencia sin morbilidad mayor. Siguiente, por favor. El segundo punto es la estabilización en la sala de partos. Siguiente, por favor. El pinzamiento del cordón. Sabemos que prácticamente en los 2 primeros minutos después del nacimiento, más del 90% de la sangre que hay en la placenta pasa al bebé, como ven en esta gráfica que lo describe. A partir de los 2 minutos el paso ya es prácticamente insignificante, aunque si el bebé está bien. Estoy oyendo voces. Por favor, cierren los micrófonos porque interrumpen la presentación. Gracias. Se recomienda, desde luego, un pinzamiento del cordón. No, qué pereza. Se da cuenta que tiene prendido. Yo estoy oyendo hay una conversación y no puedo seguir hablando. ¿Quién le ayuda, por favor, a cerrar los micrófonos al doctor? Estoy llamando a su celular. Vale, no, digo esto, por favor, esto, si siguen hablando yo no puedo continuar con la conferencia. Bueno, voy a continuar ahora. Estaba comentándoles que el primer punto que voy a tratar en la reanimación es el pinzamiento del cordón. El retardo del pinzamiento del cordón entre 1 y 2 minutos facilita el paso de aproximadamente el 90% del volumen
de sangre contenido en la placenta. A partir del segundo minuto el paso ya es mucho más lento y de menos volumen, por lo tanto en situaciones de emergencia con 1 minuto o minuto y medio hemos conseguido el objetivo primordial. Siguiente, por favor. Pinzamiento del cordón. Retardar el pinzamiento del cordón tiene un grado de recomendación de A1, es decir, en todas las circunstancias posibles tienen ustedes que procurar retardar el pinzamiento del cordón al menos 1 minuto. El ordeño del cordón, es decir, es apretar el cordón en dirección hacia el bebé para transfundir toda la sangre contenida en el cordón, en las arterias y vena umbilical, es una alternativa cuando el retardo no es posible y es una alternativa que se debe valorar especialmente en niños muy pequeños por los riesgos que hay de tener algún aumento de la presión intracraneal y producir alguna hemorragia cerebral. Por lo tanto, es solamente una técnica de emergencia cuando hay que transfundir y no existe la posibilidad de retardar el pinzamiento. Siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes la pulsoximetría en la sala de partos, que es una técnica de gran relevancia y que nos ha permitido regular 2 factores esenciales para la supervivencia del bebé. Por una parte, controlar la frecuencia cardíaca y en segundo lugar, la oxigenación. Si quiere poner el vídeo, se verá cómo se coloca aquí abajo, si le da ahí abajo, eso es. Ven cómo en cuestión de 60 segundos una persona experimentada coloca el pinzamiento. Puede ponerlo otra vez y fíjense en la persona de la izquierda cómo está poniendo alrededor de la mano del niño el sensor y luego cómo está conectando. El tiempo exacto necesario son aproximadamente entre 50 y 60 segundos. Y la lectura en manos experimentadas se puede obtener entre el minuto y minuto y medio. Siguiente, por favor. Anterior, gracias. Esa es perfecto. La oxigenación. Bien, para monitorizar la oxigenación utilizamos la pulsoximetría, que nos permite monitorizar la saturación de la hemoglobina, del oxígeno que hay en la hemoglobina, y la frecuencia cardíaca. Tenemos que colocar el pulsoxímetro siempre en la mano derecha y ajustar la fracción inspiratoria de acuerdo con la lectura y el nomograma que nos indican las recomendaciones internacionales, que suele ser alcanzar alrededor del tercer minuto un 75 o un 80% de saturación y, desde luego, al llegar a los 5 minutos tenemos que estar entre 80 y 85% de saturación. Y, desde luego, y muy importante, la frecuencia cardíaca debe alcanzar los 100 latidos por minuto a los 3 minutos. O sea que observen siempre, primero que todo, la frecuencia cardíaca, que es el valor más importante en la reanimación. Si la frecuencia cardíaca está subiendo de forma que alcanza 100 latidos por minuto a partir del segundo a tercer minuto de vida, es que el bebé está siendo bien reanimado y podrán comprobar cómo la saturación va subiendo poco a poco hasta alcanzar un 85 a 90% entre los 5 y los 10 minutos. Siguiente, por favor. Las sugerencias que hacemos son, para bebés de más de 32 semanas, utilizar una fracción inspiratoria de 0,21, es decir, aire ambiente, y bebés entre 28 y 31 semanas, utilizar entre 21 y 30, 0,20-0,30, es decir, un 30% de oxígeno, dependiendo de cómo sea la valoración por el neonatólogo. Si el vivo llora y se mueve y tiene una buena adaptación, podemos darle aire ambiente. Si el bebé tiene distrés y le cuesta un poco cogerse a respirar, empiecen con 30 y luego vayan subiendo poco a poco según la respuesta. Si el bebé es muy prematuro, niños de 25, 26, 23 semanas, en ese caso solemos recomendar de entrada ya 0,3, pero en la mayoría de los casos al poco tiempo tendremos que subir a 0,4 o 0,5. En la UCI neonatal, en los niños a término, mantendremos una saturación en rango fisiológico, y si son
menos de 28 más en 89-90 y 96-97 para evitar tanto la hiperoxia como la hipoxia. Siguiente, por favor. La bradicardia es un factor muy importante en la sala de partos que ha sido poco estudiada. Nosotros hemos constituido un grupo que se llama BradiPrem y hemos realizado esto que les estamos mostrando y que ha sido enviado a publicación hará aproximadamente 3 o 4 semanas. La combinación, la bradicardia definida como una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, está presente aproximadamente en el 60% de los niños de menos de 28 semanas durante la estabilización en la sala de partos. Cuando es una bradicardia transitoria, que es la segunda columna, o sea, no sé si lo pueden señalar, donde pone transitoria, en este caso hay un 7% de mortalidad comparativamente con cuando es ausente, primera columna. Sin embargo, cuando la mortalidad, la bradicardia es prolongada, columna en verde, que ven aquí a la derecha, entonces se multiplica por 2 la mortalidad, llegando a un 15%. Es decir, aquellos bebés que durante los primeros 10 minutos en la sala de partos tienen una bradicardia de menos de 100 latidos por minuto durante más de 2 minutos, la probabilidad de muerte es 5 veces mayor. Y la mortalidad de hemorragia intraventricular es de 13% comparativamente con un 3%, es decir, sería 4 veces superior, y la combinación de muerte o hemorragia intraventricular es aproximadamente 4 veces superior. Todo ello, como ven en la columna de la derecha de la P, se verán que es altamente significativo. Es decir, tienen que monitorizar la frecuencia cardíaca y en los niños que tienen bradicardia prolongada son niños de altísimo riesgo y tienen que mejorar la ventilación, la oxigenación y probablemente a veces darle incluso drogas vasoactivas. Siguiente, por favor. La ventilación en la sala de partos, si hay respiración espontánea, se hace con una mascarilla o pieza mononasal y con una presión de 6 centímetros de agua. Esto es una recomendación de tipo A. La inflación prolongada, es decir, mantener la presión positiva durante 20 o 30 segundos antes de empezar la ventilación intermitente para expandir el pulmón con las primeras ventilaciones, no ha demostrado una utilidad e incluso hubo algún problema con mortalidad precoz. Tenemos que reservarnos la intubación para aquellos que no responden a la presión positiva, bebés que vemos que con presión, con mascarilla, no aumenta la frecuencia cardíaca, se mantienen en bradicardia, se mantienen en hipooxigenados y no hay respuesta y están flácidos, rápidamente hay que intubar y entonces utilizar la ventilación mecánica, la ventilación invasiva. Presión positiva intermitente y PIP en la fase expiratoria. Y una vez intubados, se requerirá la administración de surfactante si una vez recuperados empiezan a presentar distrés respiratorio. Siguiente, por favor. Tenemos que asegurar para la ventilación que las cuerdas vocales estén abiertas. Tenemos que evitar que haya fugas aéreas acoplando bien la mascarilla o utilizando un tubo nasal. Es muy importante hacer una estimulación táctil de la columna vertebral porque al estimularles táctilmente los niños inician respiraciones espontáneas y al iniciarlas lo que conseguimos es que se abran las cuerdas vocales y entonces el aire que nosotros estamos originando con la ventilación es capaz de llegar a la tráquea. Tenemos que administrar una presión positiva intermitente con presiones que lleguen aproximadamente a los 25 centímetros si no hay suficiente esfuerzo respiratorio ni expansión. Más de 25 centímetros, si hay dificultad para ventilar y no conseguimos una buena oxigenación, tenemos que sospechar o que la mascarilla o que el tubo no están bien situados y tenemos que reconducir todo el proceso de nuevo. Siguiente, por favor. Ventilación antes del pinzamiento de cordón es una técnica que se está utilizando de forma experimental en ensayos clínicos porque sabemos que si se empieza a ventilar al paciente
se dilatan los vasos pulmonares y entonces se aumenta la precarga, lo cual la precarga cardíaca, especialmente al ventrículo derecho, y entonces impedimos una hipovolemia transitoria que ocasionamos en el momento del pinzamiento del cordón. En 2012, la Organización Mundial de la Salud recomienda que si hay experiencia en proveer ventilación positiva efectiva, sin el pinzamiento del cordón, deberíamos iniciarla antes de cortar el cordón. Es decir, que si se ven en una situación de apuro, pues lo primero que hay que hacer es ventilar y ya luego cortar el cordón. Siguiente, por favor. Este estudio de pinzamiento del cordón fue realizado por el doctor Kateria, es el primer estudio que se realizó y fue publicado en 2016, y en él vemos que hubo bebés muy pequeños, por debajo de 32 semanas, 230 bebés, que finalmente fueron ventilados a la izquierda con ventilados y retraso del pinzamiento del cordón, mientras que en la derecha tenemos 75 con retraso del pinzamiento del cordón. Los niños, los partos por cesárea y vaginales fueron equivalentes. Siguiente, por favor. Aquí ven ustedes los sistemas que se utilizaron, que son como unas cunas o unas bandejas para poner al bebé que se adaptan a la altura del parto vaginal o se suben y se adaptan a la altura de la cesárea, como ven en los dibujos de la derecha, arriba una cesárea y debajo un parto vaginal, y entonces nos permiten estas cunas móviles nos permiten tener el pulsoxímetro, el sistema de ventilación, la calentadora, etcétera, y el mezclador de aire-oxígeno y la pieza en T, todo insertado en ese sistema, y nos permiten adaptarnos a la altura del parto que queramos atender. Siguiente, por favor. Y entonces ellos no comprobaron ninguna ventaja en este ensayo de ventilación antes del pinzamiento del cordón frente a no ventilar y dejar el cordón sin pinzar. Este primer estudio sí que demostró que era factible hacerlo, que no había complicaciones inherentes a este sistema, y ellos, como conclusión, dejaron dicho que había que mejorar los sistemas de aproximación para poder mejorar las técnicas que se utilizaban, y haciendo esas probablemente habrían mejorías respecto a lo que estábamos buscando. Una cosa importante, pueden pasar atrás, por favor, la siguiente. Ahí pueden ver que la estimulación táctil sí que tuvo un efecto positivo sobre el esfuerzo respiratorio y promovió la respiración espontánea, el reclutamiento alveolar y la perfusión. Siguiente, por favor. Existen, como dijéramos, una serie de ensayos clínicos que se han lanzado fundamentalmente en Europa, en las cuales estamos buscando estudiar la reanimación basada en la fisiología. Y basada en la fisiología quiere decir que cuando el bebé nace se pasa sin pinzamiento de cordón a una mesa especial donde se puede reanimar al bebé mientras la sangre del cordón está fluyendo al mismo. Se están haciendo 3 estudios randomizados en distintos centros, y probablemente a lo largo de 2021 empecemos a tener los primeros resultados de estos estudios multicéntricos. Siguiente, por favor. Este es el sistema que se utiliza en Holanda, el que les he dicho, se llama Concord, y es un sistema muy sofisticado, como pueden ver, que tiene calentadora, tiene ventilación, tiene un monitor de función respiratoria, tiene aspirador, tiene todo lo necesario para realizar la reanimación, con la ventaja de que se puede adaptar perfectamente al parto. Aquí tenemos los resultados de la insuflación mantenida que les comentaba anteriormente. Hemos visto que la insuflación mantenida no solo no ofrece ninguna ventaja, sino que
hay una tendencia al aumento de mortalidad en los pacientes que recibieron Sustained Inflation. Aquí tenemos las conclusiones del estudio más importante, que fue el SAIL Trial. No hubo diferencia respecto al Apgar a los 5 minutos, a la intubación en la sala de partos o en las primeras 24 horas, en la necesidad de surfactante, de ventilación mecánica, de duración de la CPAP, de duración del tratamiento con oxígeno y de las complicaciones más comunes en el periodo neonatal. Siguiente, por favor. El control de la frecuencia y la actividad cardíaca. ¿Cómo realizamos esto en la sala de partos? Ustedes saben que tradicionalmente lo que hacemos es auscultar el ápex cardíaco con el estetoscopio o palpar la base del cordón umbilical. La pulsoximetría nos ha permitido monitorizar la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. El problema es que en los primeros 2, a veces hasta 3 minutos, dependiendo de la habilidad del personal, no recibimos ninguna información. Por lo tanto, tenemos que confiar los primeros minutos a la frecuencia cardíaca determinada por auscultación o palpación. En la actualidad se están utilizando cada vez más electrocardiografía con 3 electrodos y parches de hidrogel que se colocan en el tórax del bebé y nos dan una medida inmediata y fiable. Y hay métodos, y esto se puede conectar a un smartphone, hacer un Doppler manual o a fotoplestismografía. Pero para su utilidad práctica, la utilización de electrocardiografía con parches de hidrogel y 3 electrodos les permitirá tener una medición fiable y continuada de la frecuencia cardíaca en estos casos y poder tomar las decisiones que yo les comentaba anteriormente respecto a los riesgos inherentes a bradicardias transitorias o bradicardias prolongadas según el tiempo y la frecuencia cardíaca. Siguiente, por favor. Control de la temperatura. Es importante evitar, desde luego, la hipertermia. Está puesto en rojo. Se deberá cambiar a servocontrol dentro de los primeros 10 minutos después de nacer para evitar sobrecalentamiento. Es importante, en una primera fase, utilizar bolsas de poliuretano y polietileno bajo el calor radiante durante la estabilización, pero en cuanto el bebé se ha estabilizado y se ha reducido el riesgo de hipotermia, en ese caso debemos pasar a servocontrol o a una monitorización muy controlada para evitar el sobrecalentamiento que puede producir daño cerebral. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Me pasa la diapositiva, por favor? Siguiente. Tratamiento con surfactante. Siguiente, por favor. Bien, el metaanálisis, los metaanálisis, y hay muchísimos estudios realizados sobre la eficacia, demuestran claramente que el uso de surfactante profiláctico en la prevención de la morbilidad y la mortalidad del síndrome de distrés respiratorio es una terapia altamente eficaz que ha disminuido enormemente la muerte de los prematuros y ha disminuido también la incidencia de otras patologías, especialmente problemas neurológicos y problemas crónicos pulmonares. Siguiente, por favor. Como si dijéramos, el debate actual está en las técnicas de INSURE y CPAP con rescate precoz de surfactante. Vemos que el INSURE, que es la intubación del paciente cuando presenta distrés respiratorio, la ventilación, la intubación, administración de surfactante y extubación, es una técnica segura. Es que llamaron de TOA para decir que el rotavirus estaba ahí. Esto es una técnica segura que disminuye la mortalidad, la necesidad de ventilación, la necesidad de uso de surfactante y sobre todo también las fugas aéreas y la displasia broncopulmonar. Por lo tanto, en vez de llegar a esperar que el bebé se agote y cuando esté agotado intubarlo, ventilarlo mecánicamente y administrar el surfactante, lo que tenemos que hacer en cuanto un bebé prematuro por debajo de 28 semanas tiene una necesidad de oxígeno superior
al 25% estando con mascarilla y presión positiva, en este momento hay que administrar inmediatamente. El surfactante se puede administrar por la técnica de INSURE, que es intubación, surfactante y extubación, o se puede realizar mediante el método de LISA, que es Less Invasive Surfactant Administration, que no hace falta la intubación y podemos mantener la ventilación durante el momento en que estemos realizando la técnica. Siguiente, por favor. Aquí, no sé si se verá, el método de Hobart consiste en la administración mediante un catéter Sí, es que a mí me traqueal. dijeron, la residente gineco me dijo que un baleno. Y yo llamé al laboratorio y dieron, no, ¿Se puede llama poner a ver si funciona? No, doctor, no funciona. No funciona, pues es igual, pasen a la siguiente. Pasen a la siguiente. Pasen a la siguiente. El método de Hobart que estaba en el vídeo ese que les iba a mostrar consiste en utilizar un catéter arterial para llegar a la tráquea, para lo cual con el catéter arterial no hace falta las pinzas de Magill, simplemente con visualización directa con laringoscopio se introduce el catéter dentro de la tráquea y se administra el surfactante. En la actualidad saben ustedes que la casa Chiesi ha diseñado un catéter especial con una punta doblada y con la medida en milímetros de la distancia a las cuerdas vocales, y entonces mediante ese catéter que estamos utilizando podemos fácilmente acceder a la tráquea y administrar el surfactante, evitando el reflujo y evitando el daño provocado por las pinzas en los tejidos. La utilización de la técnica de ELISA ha disminuido significativamente, como se puede ver en este artículo de 2017, la mortalidad o displasia broncopulmonar comparativamente con el método de INSURE. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Cuando comparamos, por lo tanto, teníamos que decir, recapitulando, porque ha habido problemas con la proyección, recapitulando, lo primero, si el bebé tiene distrés respiratorio precoz, entonces tenemos que, cuando necesite más de 25%, no hay que esperar a 35 o 40 como hacíamos antes, un bebé de menos de 28 semanas que necesite, que está siendo ventilado con mascarilla y presión positiva y necesita más de 25%, para alcanzar una saturación mayor de 80, en ese momento tienen que instilarle el surfactante. Si lo van a instilar, tienen que utilizar una de las dos técnicas, o el INSURE, intubación, surfactante y extubación, o pueden usar el LISA con catéter rígido, que puede ser el catéter arterial o el catéter de Chiesi, o con una sonda nasogástrica adaptada. En el caso de la sonda nasogástrica necesitarán las pinzas de Magill, y es una técnica que tienen que practicar y aprender y que no es tan fácil. Y una vez hemos hecho eso, ¿cuál es el surfactante preferido? En el caso que nos ocupa, se ha demostrado que los surfactantes naturales, especialmente de bovino y de cerdo, son los preferidos. Aunque, como ven en este estudio, los estudios con bovino, de pulmón de bovino, parecen ofrecer ciertas ventajas. Siguiente, por favor. Mejor la administración precoz que tardía, disminuye la migración precoz, como les he dicho, sobre todo en el gran prematuro. En niños de 24 o 25 semanas no pueden perder el tiempo, hay que darles el surfactante pronto. Disminuye la muerte o displasia pulmonar, como se puede comprobar en este estudio Cochrane de 2012. Siguiente, por favor. También se disminuyen los escapes aéreos, es decir, al haber una mejor ventilación, una mejor retención, también tenemos menos necesidad de dar altas presiones y generaremos con menor frecuencia escapes aéreos. Siguiente, por favor. ¿Por qué se recomienda una FiO2 más de 0,3 para administración precoz de surfactante? Bueno, pues este estudio muy importante del doctor Dargaville de Australia, que realizó con 297 prematuros de menos de 32 semanas, los dividió en dos grupos. El grupo de presión positiva en la vía aérea continuada con éxito, el 72%, o fracaso, el 22 a las 72 horas.
Se pudo predecir el fallo por la necesidad mayor de una FiO2 en las primeras horas. Por lo tanto, aquellos que tuvieron un fallo tuvieron mayor mortalidad y morbilidad. Por lo tanto, lo que les decía yo anteriormente, ante un cuadro de síndrome de distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria precoz, no esperen, en este caso ponemos a que haya una FiO2 de 0,3, pero en las recomendaciones últimas que estamos analizando ya bajamos al 0,25. Es decir, si necesitan dar más de 0,25 a un niño tan pequeño, en las primeras horas de vida, instilen surfactante y conseguirán disminuir la mortalidad y la morbilidad. Siguiente, por favor. Los predictores de fracaso, que era lo que les estaba comentando anteriormente, son el parto por cesárea, la fracción inspiratoria necesaria a las 2 horas, el nivel de CPAP. Otra cosa que tenemos que valorar es que si tenemos que aumentar a 6, de 6 a 8 o a 10 la CPAP, en ese caso también es un predictor de fracaso respiratorio y nos deberíamos plantear la intubación y la necesidad de oxígeno a las 6 horas de vida o el nivel de CPAP. Por lo tanto, cuando tengan un bebé en estas circunstancias, si ha nacido por parto cesárea, tienen que ir incrementando la FiO2 a las 2 horas y tienen que ir subiendo la presión de CPAP. En ese caso, procedan a la intubación, a la relajación y a la ventilación mecánica para prevenir complicaciones. Siguiente. Recomendaciones, resumiendo. Los prematuros con síndrome de distrés respiratorio deben recibir un surfactante natural. Se debe establecer un protocolo de rescate precoz, que ya les he explicado. En caso de prematuro extremo, y sobre todo, y esto es muy importante, cuando llegan de forma urgente y no ha habido tiempo de administrar corticoides antenatales o que requieren para su recuperación una intubación en la sala de partos, se puede llegar a administrar el surfactante en la misma sala de partos. El protocolo sugerido es para prematuros de menos de 26 semanas, cuando la FiO2 es mayor de 30 o de 0,25, yo les recomiendo más 0,25, sobre todo de 24 semanas, en ese caso, o cuando el prematuro de más de 26 necesita una fracción inspiratoria de más de 0,40, hay que establecer terapia con surfactante. El poractant alfa debe utilizarse a dosis de 200 miligramos por kilo, mejor que 100 por kilo. Y el Veractant, que es se debe utilizar para terapia de rescate. Por lo tanto, la dosis inicial de 200 miligramos es mejor que 100 miligramos y se debe utilizar terapia de rescate con el protocolo sugerido anteriormente. Tenemos que utilizar para la administración del surfactante aquella técnica en la que nos sintamos más cómodos. Siempre y cuando el paciente esté respirando espontáneamente, podemos utilizar el Ensure o el ELISA o LISA. Si no respira espontáneamente, entonces se intuba, se le administra el surfactante y se continúa con la ventilación mecánica. Insisto en que el LISA es una terapia que requiere un entrenamiento importante. Tenemos publicado recientemente un artículo donde vienen detallados todos los pasos del entrenamiento y esto, si ustedes quieren, se lo puedo remitir. Si la dificultad respiratoria persiste a pesar de esto, tendremos que administrar una segunda o incluso una tercera dosis de surfactante. Siguiente, por favor. Suplementación con oxígeno en la unidad de cuidados intensivos. Siguiente, por favor. Límites de seguridad de la saturación tras la estabilización. En aquellos prematuros que precisen oxígeno suplementario, tenemos que marcar unas dianas o un rango de saturación conveniente entre 90 y 95 o entre 91 y 95. 90-95 es la cifra mágica y para lograr el tiempo tenemos que poner las alarmas entre 88 y 89 y 96-97 y tener personal suficiente para que se hagan los ajustes necesarios que en caso de los prematuros, sobre todo en los primeros días, es necesario hacer ajustes con una gran frecuencia. Incluso en las unidades de cuidados intensivos más prestigiosas y con la dotación de medios técnicos y personal más óptima, pueden estar los niños perfectamente un 40%
del tiempo de cada 24 horas fuera del rango recomendado. Por lo tanto, se está intentando, mediante estudios con inteligencia artificial, se están intentando establecer mecanismos automáticos para controlar la saturación dentro del rango deseado. Siguiente, por favor. Soporte respiratorio no invasivo. Siguiente, por favor. Existen varios mecanismos. Tenemos la CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, que puede ser Bubble CPAP, Flow Driver o prolongación con mascarilla. Se puede utilizar la Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation o el High Flow Nasal Cannula. Esta última ha adquirido mucho prestigio y mucha popularidad debido a la facilidad de su uso, aunque no está demostrado que sea superior a la CPAP. Es más, en las fases tempranas de distrés respiratorio más intenso, la CPAP ofrece mayores ventajas. Y ya sería cuando el paciente está más estable y no tiene cambios bruscos, ni hace apneas, ni tiene situaciones de hipoxia o hiperoxia intermitentes, cuando podríamos pasar a la High Flow Nasal Cannula. Siguiente, por favor. No se ha podido ver esto aquí en esta diapositiva, la sincronización de la presión positiva intermitente nasal versus CPAP. Se ha visto que cuando se hace una utilización de técnicas mediante la utilización de sistemas de detección precoz de la respiración, o sea, sistemas automatizados de detección precoz de la respiración, sí que tenemos ventajas inmediatas que hacen que se tenga que utilizar en menor grado la ventilación mecánica invasiva. También hay menos fallos de extubación y también hay menos posibilidades de desarrollar una displasia broncopulmonar. Por lo tanto, la utilización de la sincronización y la intubación nasal y la ventilación mediante IPPV nasal ofrecen grandes ventajas para pacientes que precisan de un tiempo prolongado de CPAP mucho más que la mascarilla. Siguiente. En cambio, cuando estamos comparando la CPAP versus la High Flow Nasal Cannula, se ha visto que prácticamente no hay diferencias significativas entre ambos métodos. Por lo tanto, para niños menores de 28 sería deseable utilizar la CPAP. Para niños de 28 a 32 no hay diferencias importantes, y mucho menos para niños mayores de 32, en los cuales la ventaja del fácil manejo de la alta frecuencia favorece la utilización de este sistema en los pacientes mayores de 32 semanas. Por lo tanto, les recomendaría que menos de 28 CPAP, de 28 a 32 según la evolución, y mayores de 32 utilizar la High Flow Nasal Cannula. Siguiente, por favor. Soporte respiratorio. Como resumen, podríamos decir que se debería iniciar la CPAP en todos los prematuros con riesgo de síndrome de distrés respiratorio y que no necesitan intubación durante la estabilización. Es decir, si en los 10 primeros minutos, 15 minutos, en la sala de parto, con la mascarilla y presión positiva continua y una FiO2 aceptable, no hay desaturaciones ni hay bradicardias, entonces tenemos que intentar mantener el soporte no invasivo. El sistema no tiene importancia, debe ser aquel con el que sintamos más cómodos y estemos entrenados. La interfaz podría ser la mascarilla o bien las piezas nasales, binasales cortas o preferentemente más que las largas. La presión inicial más consensuada por todos los investigadores es de 6 centímetros de agua. Si hay CPAP y rescate precoz con surfactante, es el manejo ideal para prematuros con síndrome de distrés respiratorio. Se lo vuelvo a insistir y ya han visto que he estado hablando de este tema durante un buen rato porque es lo que debemos hacer prácticamente en la mayoría inmensa de los casos. Ser eficientes en aplicar la mascarilla, dar la presión adecuada, ajustar el oxígeno a las necesidades
detectar pronto la necesidad de surfactante y administrarlo precozmente en cuanto veamos que es necesario. La nasal sincronizada utilizando un respirador en vez de un sistema BiPAP puede reducir el fracaso de la extubación y reducir la displasia broncopulmonar, como les he dicho anteriormente. Y la High Flow Nasal Cannula puede ser una alternativa durante la fase de destete, o sea, cuando ya hemos pasado la fase aguda, y especialmente en los niños más mayorcitos. Siguiente. Estrategias de ventilación mecánica. Siguiente, por favor. Tenemos que intentar, esto es muy importante, evitar la ventilación mecánica siempre que sea posible. Cuando nosotros ponemos un tubo endotraqueal y conectamos a un bebé a un respirador, desde el mismo momento cero que realizamos esa maniobra, tenemos que estar pensando ya en cómo destetarle, cómo quitarle ya la ventilación mecánica. Por lo tanto, es una estrategia ya desde el primer minuto. A pesar de que intentamos evitar la ventilación, pues resulta que siempre hay un 50% de prematuros que son intubados después del nacimiento. Los objetivos de la ventilación es reclutar los alvéolos, optimizando el volumen pulmonar, evitar la hiperinflación y la telectasia. Tanto una como otra producen daño pulmonar crónico y alteraciones que tardan tiempo en curar y producen complicaciones tanto circulatorias como neurológicas, y luego utilizar el mínimo de oxígeno posible para dañar lo mínimamente el pulmón. Minimizar la duración de la ventilación en cualquiera de sus variedades, ya lo hemos insistido, y para favorecer el que podamos retirar pronto el ventilador, tenemos que utilizar 3 estrategias. Por un lado, la cafeína. Siempre se les debe dar cafeína a estos niños, es la droga más importante en neonatología que ha demostrado mejores efectos. En segundo lugar, los esteroides postnatales, siempre con mucho cuidado, sobre todo en el momento en que se dan, la dosis y el tiempo, para evitar daño cerebral. Y finalmente la hipercapnia permisiva, exactamente igual, sin ser excesiva, para evitar precisamente problemas circulatorios cerebrales. Siguiente, por favor. En cuanto a la cafeína, el famoso estudio ya de 2006 de la doctora Barbara Schmidt, aquí tienen los resultados importantes. Ellos estaban estudiando los efectos de la cafeína sobre la apnea de la prematuridad y se dieron cuenta de que había una disminución significativa de la displasia broncopulmonar y de la necesidad de esteroides en aquellos pacientes que utilizaban cafeína. Por lo tanto, la cafeína a partir de ese momento, de 2006, se ha convertido en una droga coadyuvante para el gran prematuro que nos permite manejarle con mucha menor agresividad. Siguiente. Aquí tienen los resultados. A largo plazo, como ven, también hay ventajas respecto a la evolución a largo plazo de los pacientes que recibieron cafeína en el periodo neonatal, y se ve como hay mejor coordinación fina motora, mejor integración visual motora y mejor organización visual espacial. Esto fue publicado en 2018 y estos niños ya tenían aproximadamente unos 12 años cuando se le hicieron estas pruebas. Respecto a la muerte o disabilidad, parálisis cerebral, de retraso cognitivo o muerte o displasia broncopulmonar, los datos ya no fueron tan significativos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, según el momento de la administración, vemos que cuando se administra precozmente la cafeína es cuando tiene más efecto. Cuando damos precozmente cafeína y no nos esperamos mucho a instaurarla, a que el paciente salga de cuidados intensivos como hacíamos antes, sino que ya en el primer momento, en cuanto empezamos a ventilarles, les damos cafeína, disminuimos significativamente la displasia o muerte, la retinopatía, el ductus, la apertura del ductus y las hemorragias intraventriculares. Siguiente, por favor. El método preferido que utilizamos en Europa es el Volume Targeted Ventilation, con garantía de volumen. O sea, las distintas modalidades de ventilación que
que se han ensayado, como aquellos limitados por presión, han dado como resultado en los estudios que se han hecho comparativos mediante metaanálisis, han mostrado ser menos eficientes. Y hoy por hoy, el método que recomendamos para la ventilación mecánica de los pacientes es el método de garantía de volumen con los ajustes necesarios en cada caso. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las estrategias de la ventilación mecánica? Tras la estabilización, la ventilación mecánica debería utilizarse en aquellos prematuros en los que han fracasado otros métodos de soporte. A1, o sea, muy recomendable. La duración de la ventilación mecánica debería ser minimizada. La ventilación con garantía de volumen debería ser preferida, ya que reduce la duración de la ventilación mecánica, de la displasia broncopulmonar y de la hemorragia intraventricular. Tenemos que intentar evitar el hiperventilar demasiado a los bebés, o sea, la hipocarbia, así como ventilarles con poca intensidad, es decir, el acúmulo de carbónico. Ambos, tanto tener un exceso de carbónico como un defecto, ponen en riesgo la circulación cerebral y el daño por siguiente del tejido cerebral. Durante la retirada de la ventilación mecánica se puede tolerar un cierto grado de hipercarbia siempre y cuando el pH permanezca mayor de 7.22, es decir, evitar una excesiva acidosis respiratoria. Se debería utilizar la cafeína para facilitar la retirada de la ventilación mecánica ya desde muy precozmente, es decir, en cuanto el paciente se ha estabilizado con ventilación mecánica, muy precozmente dar cafeína por todas las ventajas que hemos visto que tenía esta administración precoz. La instauración precoz de la cafeína, especialmente a pacientes de riesgo de precisar ventilación mecánica, especialmente aquellos de menos de 1.250 gramos, que están siendo manejados con ventilación mecánica, es una gran ventaja de cara al futuro de estos pacientes. Un curso breve con baja dosis de dexametasona intravenosa se podría tener en cuenta para facilitar la extubación en aquellos pacientes que permanecen con ventilación mecánica después de 1 o 2 semanas. La cronificación de la ventilación mecánica de esos pacientes que de ninguna de las maneras los podemos quitar el ventilador, como vieron en la presentación que hice el mes pasado, tienen un enorme riesgo de complicaciones, daño pulmonar, neumotórax, etcétera, etcétera, pero también alteraciones cerebrales, alteraciones cardíacas y también infecciosas como era la neumonía secundaria al ventilador. Los corticoides inhalados no han demostrado efectividad en la prevención de la displasia. Siguiente, por favor. Tratamientos de apoyo. Ya pasamos a una cosa más ligera. Tenemos que mantener la temperatura corporal. La nutrición se debe iniciar inmediatamente, es decir, en el momento en que el bebé llega de la sala de partos a la sala de neonatología, ya tenemos que empezar con aminoácidos y con lípidos. Y tenemos que empezar ya con un volumen de 70 a 80 mililitros por kilo y restringir el sodio. Tenemos que limitar el uso de antibióticos a lo imprescindible y retirarlos inmediatamente si los cultivos son negativos. Tenemos que monitorizar la presión arterial y mantener la perfusión tisular, si es necesaria, utilizando inotropos para mantener una buena función renal, una buena función cardíaca y también evitar situaciones de acidosis que producen trastornos a muchos niveles, especialmente metabólicos. La hemoglobina se debe mantener en límites aceptables. No hay que abusar de las transfusiones, pero sí que hay que mantener un cierto nivel de hemoglobina, que es el transportador de oxígeno. De nada vale tener saturaciones altas de oxígeno en sangre si tenemos una anemia. El oxígeno no va a llegar a los tejidos y, por lo tanto, estaremos con una falsa sensación de seguridad. En la primera semana sería deseable tener una cantidad de hemoglobina en torno a los 11,5 gramos por decilitro. En la segunda semana unos 10 y en la tercera semana nos podemos permitir estar en 8,5 gramos por decilitro, siempre y cuando la clínica del paciente estable. Todas aquellas prácticas que produzcan daños a los bebés. Sin embargo, también
se debe intentar o evitar el abuso de opiáceos, sedantes, etcétera, porque son medicaciones que pueden causar daños crónicos en el sistema nervioso central, como se ha podido ver cuando hay un abuso de opiáceos o de sedantes en estudios realizados recientemente. Siguiente, por favor. ¿Ya? Ya hemos terminado, creo. Correcto. De acuerdo. Pues lamento no haber podido yo y que haya alguna pequeña incidencia, que en conjunto les he puesto el artículo, que por supuesto está a su disposición si ustedes me lo solicitan, para poderlo leer con más tranquilidad y poder revisar punto por punto todo lo que les he comentado e incluso con mayor profundidad, pero debido al tiempo de exposición tampoco podía dar muchísimos más detalles. Si tienen ustedes algunas preguntas, pues se lo agradezco. Efectivamente, doctor, hay preguntas en el chat. Voy a pasar a referirlas y tal vez algunas podamos absorberlas. Sí. Doctor Jaime, ¿Me las va a leer usted? Sí, perdón, ¿las tiene usted allí? Sí, tengo aquí las preguntas. Pues entonces, doctor, las que el tiempo permita, lo agradeceremos. ¿Hasta cuándo tenemos de tiempo? El tiempo lo domina usted, doctor. No queremos abusar de su gentileza y de su tiempo por la hora que también tiene. O sea, vale, vamos a ver, de Jaime Cegarra. Hola Max, soy Jaime Cegarra, gusto de verte. Encantado, una buena pregunta. ¿Hay algún link? Buenas tardes, casi todas son preguntas. Cerrar micrófonos, cierren sus micrófonos. Sí, aquí hay una pregunta. ¿Entre CPAP y cánula nasal de alto flujo hay menos riesgos de neumotórax? El riesgo de neumotórax, el problema de la cánula nasal de alto flujo es que no sabemos realmente qué presión estamos administrando en la vía respiratoria. Es muy difícil, es imposible de medir. Por lo tanto, la diferencia entre CPAP y cánula nasal es que la CPAP tenemos la presión controlada y podemos subir o bajar y ajustarlo a las necesidades, mientras que la cánula nasal, manejando el flujo, es muy difícil saber. Por lo tanto, yo creo que siempre hay que utilizar el menor flujo posible y la menor presión, y sobre todo en pacientes que luchan contra el sistema suplementario. Por lo tanto, yo les recomendaría que en las cánulas de alto flujo se utilicen en pacientes estables, en pacientes que tienen una respiración superficial y que no luchan contra el flujo aéreo, y tanto en una como en otra. Hay otra que dice, la cafeína se debe administrar desde el primer día de incubación o próximo a la extubación. La cafeína, en niños, estamos hablando sobre todo en niños de menos de 28 semanas, yo les recomiendo que hagan todo muy precozmente, que establezcan muy precozmente la cafeína. Por ejemplo, hay maternidades en Alemania de la doctora Angela Krips, por ejemplo. Ellos ya en sala de parto a bebés de 24 o 25 semanas ya les cogen una vía y les ponen la primera dosis de cafeína nada más nacer, y cuando salen y incluso en la misma sala de partos, ellos tienen unas salas especiales muy grandes donde se puede trabajar muy cómodamente, se les administra ya el surfactante. Por lo tanto, yo diría que a la mínima dificultad respiratoria y necesidad de oxígeno hay que dar cafeína y surfactante. La cámara cefálica o oxígeno libre en incubadora es incontrolable, consume muchísimo oxígeno, es carísimo y muy difícil de controlar. Por lo tanto, yo no se lo recomendaría. Edad de usar la cafeína en todas las edades, pero especialmente, ya les digo, niños por debajo de las 28 semanas. Excelente. ¿Cuál sería la dosis ciclo corto de dexametasona? Esto depende muchísimo de... normalmente en Europa utilizamos la hidrocortisona, no utilizamos la dexametasona. Es más tóxica la dexametasona y tiene más efectos sobre el sistema nervioso central. Por lo tanto, les recomiendo la hidrocortisona 0,1 miligramo por kilo.
¿Qué opinión tiene de la dexmedetomidina? Bueno, es un anticonvulsivante que se está utilizando de forma experimental. No hay ensayos clínicos prospectivos aleatorizados y controlados y, por lo tanto, solamente se han descrito casos sin ningún tipo de, diseño científico. Por lo tanto, puede ser utilizable en casos de resistencia a los anticonvulsivantes habituales, pero no se puede utilizar como droga de inicio hasta que tengamos más información. Vamos a ver, todos, gracias. Todo el mundo quiere artículo. Cafeína en mayores de 34 semanas con intubación orotraqueal o BNI estaría indicado. Sí, estaría indicado, aunque ya le digo que la cafeína, como influye sobre los centros respiratorios del bulbo raquídeo y del tronco cerebral, tiene más efecto en aquellos pacientes que son inmaduros. Pero, de todas formas, en esos casos, difícilmente vamos a obtener el mismo resultado con el prematuro, pero no está de más hacer una prueba siempre y cuando se puedan controlar las dosis y monitorizar que estamos dentro de los rangos terapéuticos. Gonzalo Mariani, un abrazo muy fuerte, Gonzalo. Os mandaré el artículo sobre el riesgo de neumonía asociada al respirador. La experiencia con budenosida inhalatoria ha sido negativa. No se ha obtenido ningún beneficio. Trabajos realizados por el doctor Faucher en Ginebra demostró que no había ninguna ventaja entre utilizar la budenosida inhalatoria. En caso de pacientes con ventilación mecánica prolongada y dificultad para la supresión de la ventilación, hagan una prueba con hidrocortisona que seguro que les irá mucho mejor. Recordar recomienda la ventilación, recordar a qué edad recomienda ventilación nasal no invasiva en vez de la CPAP. No, la ventilación nasal no invasiva se puede utilizar en cualquier edad inmediatamente después de salir de la sala de partos. No hay un problema de esto. El principio básico es el mismo, es establecer un flujo de aire continuo en la vía respiratoria con un freno expiratorio. La forma de administrarlo es indistinta. En general, siempre todos los expertos dicen que cada unidad tiene su técnica desarrollada y su experiencia adquirida. Por lo tanto, en aquel sistema que ustedes se sientan más cómodos y que tengan más estudiados y que sus enfermeras manejen con más facilidad, es lo que deben hacer. En niños con ventrículo único, ¿cuál es su objetivo de saturación? En niños con ventrículo único es muy difícil tener un objetivo de saturación. La saturación sería la mínima que posibilite la vida del paciente hasta que se pueda realizar la intervención quirúrgica. Esto puede estar entre el 78-80% el objetivo de saturación. En estos casos sí que es importante que la hemoglobina esté dentro de los rangos más altos posibles para poder mantener la oxigenación y también intentar que el pH no sea excesivamente ácido, sobre todo. Es que hay muchas preguntas que me están pasando. ¿Hay criterios ventilatorios para la tercera dosis de surfactante? Pues el fracaso de la primera y el fracaso de la segunda. Si una vez dada la tercera dosis no hay mejoría, ya la solución está fundamentalmente en la ventilación mecánica, en el ajuste de la garantía de volumen y la ventilación mecánica. También les digo que, igual que nosotros usamos garantía de volumen, hay sistemas de alta frecuencia oscilatoria, hay muchos centros neonatales en Europa que se han especializado en ese tipo de ventilación y se encuentran cómodos con ella, por lo tanto, es otra opción. En la sala de partos el pulsoxímetro se demora 1 minuto en leerse. Esto creo que se intuban más en la sala de partos de lo que necesariamente se requiere.
El primer minuto no debe decidir nada a no ser que haya una parada cardíaca. Si ustedes auscultan al bebé y tiene una frecuencia cardíaca de más de 60, no se pongan nerviosos. Empiecen a ventilar con la mascarilla o intubar si ven que el paciente está muy deteriorado y monitoricen esa frecuencia cardíaca. Si la frecuencia pasa a 80, 90, 100, automáticamente verán cómo en poco tiempo la saturación irá subiendo. Por lo tanto, hay que darse un poco de tiempo para la adaptación de estos niños, especialmente niños por debajo de las 28 semanas o de las 26 incluso. ¿Cuál es la hipercarbia que tolera siempre que el pH sea mayor? Pues el pH, normalmente estamos hablando de presiones parciales de anhídrido carbónico de 45, como mucho de 50. Dosis de surfactante, la primera, la segunda exactamente 200 miligramos. Si ya mejora bastante el paciente, pero quieren dar una dosis de refuerzo, pueden bajar la segunda dosis a 100. La cafeína se debe ajustar cuando observen signos indirectos de toxicidad, como es nerviosismo, agitación, a trastornos alimentarios, etc. En ese caso la deben ir disminuyendo. Se puede retirar también no genera problemas de acostumbramiento. Por lo tanto, se puede retirar de un día para otro sin necesidad de hacer una retirada progresiva. Ahora bien, si hay la sospecha de que el paciente aún tiene algún momento en el cual tiene sus pequeños procesos apneicos, vayan reduciéndola, vayan bajando la dosis progresivamente para comprobar que no caemos de nuevo en una situación de síndrome apneico. ¿Cuáles son? Yo creo que, a ver, como me pide mucha gente el correo electrónico, lo que voy a hacer es mandarle al José Espinoza, le voy a mandar el artículo para que lo distribuya entre todos ustedes. Y con esto creo que ya he contestado a todas las preguntas porque las demás que hay son repetitivas. ¿De acuerdo? Les pondré a su disposición el artículo nuestro de revisión para que todo el mundo tenga acceso al mismo y lo puedan leer con tranquilidad y con detenimiento. Pues muchas gracias, doctor Máximo, por la generosidad y la disposición que ha tenido en esta tarde para nosotros, noche para